Escritos de filosofía política. Mijail Bakunin. Parte 2. Crítica de la sociedad existente. 13. Poder y autoridad. El instinto del poder. Todos los hombres poseen un instinto natural hacia el poder que tiene su origen en la ley básica de la vida, donde todo individuo se ve forzado a mantener una lucha incesante para asegurar su existencia o afirmar sus derechos. Esta lucha entre los hombres empezó con el canibalismo, continuó luego a lo largo de los siglos bajo diversas banderas religiosas y pasó sucesivamente por todas las formas de la esclavitud y la servidumbre, humanizándose muy despacio, poco a poco, y pareciendo recaer a veces en el salvajismo primitivo. Actualmente, esa lucha tiene lugar bajo el doble aspecto de la explotación del trabajo asalariado por parte del capital y de la opresión política, jurídica, civil, militar y policíaca por el Estado y la Iglesia, y por la burocracia estatal. Y continúa brotando dentro de todos los individuos nacidos en la sociedad el deseo, la necesidad y a veces la inevitabilidad de mandar y explotar a otras personas. El instinto del poder es la fuerza más negativa de la historia. Vemos así que el instinto de mandar a los demás es, en su esencia primitiva, un instinto carnívoro, completamente bestial y salvaje. Bajo la influencia del desarrollo mental de los hombres adopta una forma algo más ideal y se ennoblece de alguna manera presentándose como instrumento de la razón y devoto siervo de esa abstracción o ficción política que se denomina el bien público. Pero sigue siendo en su esencia igualmente dañino, y se hace todavía más perjudicial cuando, gracias a la aplicación de la ciencia, extiende su horizonte e intensifica el poder de su acción. Si hay un demonio en la historia es el principio del poder. Este principio, junto con la estupidez y la ignorancia de las masas, sobre las cuales se basa siempre y sin las cuales no podría existir, es el que ha producido por sí solo todas las desgracias, todos los crímenes y los hechos más vergonzosos de la historia. El crecimiento de instinto del poder está determinado por condiciones sociales. Inevitablemente este elemento maldito se encuentra como instinto natural en todo hombre, sin excepción alguna. Todos llevamos dentro de nosotros mismos los gérmenes de esta pasión de poder, y todo germen, como sabemos, según la ley básica de la vida, se desarrolla y crece siempre que encuentre en su medio condiciones favorables. En la sociedad humana esas condiciones son la estupidez, la ignorancia, la indiferencia apática y los hábitos serviles de las masas. Por lo cual, podríamos decir en justicia que son las propias masas quienes producen esos explotadores, opresores, déspotas y verdugos de la humanidad de los que son víctimas. Cuando las masas están profundamente hundidas en su sueño, resignadas pacientemente a su degradación y esclavitud, los mejores hombres, los más enérgicos e inteligentes, los más capaces de prestar grandes servicios a la humanidad en un medio distinto, se hacen necesariamente déspotas. A menudo mantienen la ilusión de que trabajan por el bien de aquellos a quienes oprimen. Pero en una sociedad inteligente y bien despierta, que guarde celosamente su libertad y esté dispuesta a defender sus derechos, incluso los individuos más egoístas y malévolos se convierten en buenos miembros de la sociedad. Tal es el poder de la sociedad 100 veces mayor que el de los individuos más fuertes. El ejercicio del poder es una determinación social negativa. La naturaleza del hombre está constituida de tal manera que si tiene la posibilidad de hacer el mal, es decir, de alimentar su vanidad, su ambición y su avidez a expensas de otros, hará sin duda pleno uso de tal oportunidad. Por supuesto, todos nosotros somos socialistas y revolucionarios sinceros. No obstante, si se nos dice poder, aunque solo fuese por el breve plazo de unos pocos meses, no seríamos lo que somos ahora. Estamos convencidos como socialistas, vosotros y yo, de que el medio social, la posición social y las condiciones de existencia son más poderosas que la inteligencia y la voluntad del individuo más fuerte y poderoso. Y precisamente por este motivo exigimos una igualdad no natural sino social de los individuos como condición para la justicia y fundamento de la moralidad. Por eso detestamos el poder. Todo poder, al igual que el pueblo, lo detesta.
A nadie debe confiársele el poder, pues cualquier individuo investido de autoridad debe, por la fuerza de una ley social inmutable, convertirse en un opresor y explotador de la sociedad. Somos, de hecho, enemigos de toda autoridad, pues comprendemos que el poder y la autoridad corrompen a quienes lo ejercen tanto como a quienes se ven forzados a someterse a ellos. Bajo su dañina influencia, algunos pasan a ser déspotas ambiciosos, ávidos de poder y codiciosos de ganancia, explotadores de la sociedad en su propio beneficio o en el de su clase, mientras otros se convierten en esclavos. El ejercicio de la autoridad no puede pretender una base científica. La gran desdicha es que muchas leyes naturales ya establecidas por la ciencia siguen siendo desconocidas para las masas gracias a la solícita atención de esos gobiernos tutelares que, como sabemos, solo existen para el bien del pueblo. Y hay también otra dificultad, a saber, que la mayoría de las leyes naturales inmanentes al desarrollo de la sociedad humana, tan necesarias, invariables e inevitables como las leyes rectoras del mundo físico, no han sido debidamente reconocidas y establecidas por la propia ciencia. Una vez reconocidas, primero por la ciencia y luego por el pueblo gracias a un sistema amplio de educación e instrucción popular, una vez que se hayan convertido en parte de la conciencia general, la cuestión de la libertad quedará resuelta. Las autoridades más recalcitrantes tendrían entonces que admitir que para lo sucesivo no habrá necesidad de organización, administración o legislación política. Esas tres cosas, emanadas de la voluntad del soberano, de la voluntad de un parlamento elegido por sufragio universal, o incluso acordes con el sistema de las leyes naturales, cosa que nunca ha sucedido y nunca sucederá, son siempre igualmente dañinas y hostiles para la libertad del pueblo porque le imponen un sistema de leyes externas y por tanto despóticas. Las leyes naturales deben ser libremente aceptadas. La libertad del hombre consiste exclusivamente en obedecer a las leyes naturales porque las ha reconocido él mismo como tales, y no porque les sea impuestas desde alguna voluntad externa, divina o humana, colectiva o individual. Dictadura de los científicos. Supongamos una academia instruida compuesta por los representantes más ilustres de la ciencia. Supongamos que se encargara a esa academia la legislación y la organización de la sociedad, y que inspirara exclusivamente por el más puro amor a la sociedad, solo promulgase leyes absolutamente acordes con los últimos descubrimientos de la ciencia. Pues bien, mantengo que esa legislación y esa organización serían monstruosidades, por dos razones. En primer lugar, la ciencia humana es siempre y necesariamente imperfecta. Comparando lo descubierto con lo que queda por descubrir, podemos afirmar que está todavía en su cuna. Esto es cierto en tal medida que si fuésemos a forzar la vida práctica de los hombres, tanto en lo colectivo como en lo individual, de modo acorde estricta y exclusivamente con los últimos datos de la ciencia, condenaríamos a la sociedad y a los individuos al martirio sobre un lecho de Procusto, que pronto los dislocaría y ahogaría, ya que la vida es siempre algo infinitamente mayor que la ciencia. La segunda razón es esta. Una sociedad que obedeciera a una legislación emanada de alguna academia científica, no por comprender lo razonable de ella, en cuyo caso la existencia de la academia se haría pronto inútil, sino porque esta legislación emanaba de la academia y se imponía en nombre de una ciencia venerada sin ser comprendida, sería una sociedad de bestias y no de hombres. Sería una segunda edición de la miserable República de Paraguay, que durante tanto tiempo se sometió a la regla de la Compañía de Jesús. Tal sociedad se hundiría rápidamente en el más bajo estado de la idiosía. Pero hay también una tercera razón que hace imposible semejante gobierno. Esta razón es que una academia científica investida de un poder absoluto y soberano acabaría inevitable y rápidamente convirtiéndose en una institución moral e intelectualmente corrompida, aunque estuviera compuesta por los hombres más ilustres. Tal ha sido la historia de las academias cuando los privilegios atribuidos a ellas eran escasos y de poca entidad. El genio científico más grande se deterioraría inevitablemente y se hace soberbio tan pronto como se convierte en un académico y en un sabio oficial.
Pierde su espontaneidad, su audacia revolucionaria, esa característica salvaje e inquietante de los más grandes genios, cuyo destino ha sido siempre destruir viejos mundos decrépitos y sentar los fundamentos de otros nuevos. Sin duda, nuestro académico gana en buenas maneras, en sabiduría cosmopolita y pragmática lo que pierde en poder de pensamiento. Los científicos no están exceptuados de la ley de la igualdad. Lo característico del privilegio y de toda posición privilegiada es destruir las mentes y los corazones de los hombres. Un hombre privilegiado política o económicamente es un hombre intelectual y moralmente depravado. Esta es una ley social que no admite excepción, igualmente válida para naciones enteras y para clases, grupos sociales e individuos. Es la ley de la igualdad, condición suprema de la libertad y la humanidad. Un cuerpo científico a quien se confíe el gobierno de la sociedad terminaría pronto prescindiendo de la ciencia y dedicándose a algún otro empeño. Y este empeño, como ocurre en todos los poderes establecidos, sería intentar perpetuarse haciendo que la sociedad confiada a su custodio se vaya embruteciendo de modo creciente y necesite, por tanto, cada vez más su dirección y gobierno. Y lo que es cierto de las academias científicas es también cierto para todas las asambleas constituyentes y cuerpos legislativos, incluso para los elegidos por sufragio universal. Es cierto que la composición de estos últimos cuerpos puede cambiarse, pero eso no impide la formación en unos pocos años de un cuerpo de políticos privilegiado de hecho sino de derecho, que entregándose exclusivamente a la dirección de los asuntos públicos de un país, termina por formar una especie de aristocracia política u oligarquía. Piénsese en los Estados Unidos de América y en Suiza. Por tanto, no es necesaria ninguna legislación externa ni ninguna autoridad. A esos efectos una es separable de la otra, y ambas tienden a esclavizar a la sociedad y a degradar mentalmente a los propios legisladores. En los buenos viejos tiempos, cuando la fe cristiana, todavía inconmovida y representada principalmente por la Iglesia Católica Romana, florecía en toda su fuerza, Dios no tenía dificultad en designar a sus elegidos. Se admitía que todos los soberanos, grandes y pequeños, reinaban por la gracia de Dios, a no ser que estuvieran excomulgados. La propia nobleza basaba su privilegio en la bendición de la Santa Iglesia, hasta el protestantismo, que contribuyó poderosamente a la destrucción de la fe. Naturalmente, contra su voluntad, dejó en este sentido perfectamente intacta la doctrina cristiana. Porque no hay poder sino el que procede de Dios, decía repitiendo las palabras de San Pablo. El protestantismo reforzó incluso la autoridad del soberano, proclamando que procedía directamente de Dios sin necesitar la intervención de la Iglesia y sometiendo a esta última al poder del soberano. Pero desde que la filosofía del último siglo, el XVII, actuando al unísono con la revolución burguesa, asestó un golpe mortal a la fe y derrocó a todas las instituciones basadas sobre ella, la doctrina de la autoridad tuvo grandes dificultades para volver a establecerse en la conciencia de los hombres. Naturalmente, los soberanos actuales siguen considerándose gobernantes por la gracia de Dios, pero esas palabras, que en un tiempo poseían un significado real, poderoso y palpitante de vida, constituyen una frase caduca, banal y esencialmente sin sentido para las clases educadas e incluso para una parte del propio pueblo. Napoleón III intentó rejuvenecerla añadiendo otra frase, y por la voluntad del pueblo, que unida a la primera, o bien anula su significado, con lo cual se anula a sí misma, o significa que Dios quiere en todo caso lo que quiere el pueblo. Lo que queda por hacer es precisar la voluntad del pueblo y descubrir qué órgano político la expresa fielmente. Los demócratas radicales imaginan que una asamblea elegida por sufragio universal es el órgano más adecuado para ese propósito. Otros, los demócratas todavía más radicales, le añaden el referéndum, la votación directa de todo el pueblo para cualquier ley más o menos importante. Todos ellos, conservadores, liberales, moderados y radicales extremos, coinciden en un punto, que el pueblo debe ser gobernado. El pueblo debe elegir a sus rectores y maestros, o puede que se les impongan, pero en todo caso ha de tener rectores y maestros.
Falto de inteligencia, el pueblo debe dejarse guiar por quienes la poseen. La razón de las clases privilegiadas a la luz de su aceptación de dictaduras bárbaras. Mientras en los siglos pasados se exigía la autoridad en nombre de Dios, los doctrinarios la exigían ahora en nombre de la razón. Quienes piden el poder ahora ya no son los sacerdotes de una religión desintegrada, sino los sacerdotes oficiales de la razón doctrinaria, y esto acontece cuando se ha hecho evidente la ruina de esa razón, porque nunca el pueblo educado e instruido, y en general las clases ilustradas, mostró una degradación moral, una cobardía, un egoísmo y una falta tan completa de convicciones como en nuestros días. Debido a esta cobardía, sigue siendo estúpido a pesar de su formación, y solo comprende una cosa: conservar lo que existe, esperando detener por pura demencia el curso de la historia con la fuerza brutal de una dictadura militar ante la que se han postrado vergonzosamente esas clases. Bancarrota moral de la vieja intelectualidad. Lo mismo que en los viejos días los representantes de la razón y la autoridad divina, la Iglesia y los sacerdotes, salieron demasiado abiertamente con la explotación económica de las masas, y esta fue la causa principal de su caída. Así se han identificado ahora demasiado abiertamente los representantes de la razón y la autoridad humana. El Estado, las sociedades instruidas y las clases ilustradas, con el negocio de la cruel e inicua explotación para retener la más leve fuerza moral o el mínimo prestigio. Condenados por su propia conciencia, se sienten expuestos ante todos y no tienen recurso alguno contra el desprecio que, como ellos saben, tienen bien merecido salvo los argumentos feroces de una violencia organizada y armada. Una organización basada en tres cosas detestables: la burocracia, la policía y un ejército permanente. Esto es lo que constituye ahora el Estado, cuerpo visible de la argumentación explotadora y doctrinaria de las clases privilegiadas. La aparición de un nuevo razonamiento y el ascenso de una perspectiva libertaria. En contraste con este razonamiento corrompido y moribundo, está comenzando a despertar y a cristalizar en el seno del pueblo un espíritu nuevo, joven y vigoroso. Está lleno de vida y de esperanzas para el futuro. Naturalmente no está del todo desarrollado con respecto a la conciencia, pero aspira ansiosamente a una nueva ciencia despejada de todas las estupideces de la metafísica y la teología. Esta nueva lógica no tendrá profesores diplomados, ni profetas, ni sacerdotes, y tampoco fundará una nueva iglesia o un nuevo Estado, porque extrae su poder de cada uno y de todos. Destruirá los últimos vestigios de este condenado y funesto principio de autoridad humana y divina, y devolviendo a cada uno su plena libertad, realizará la igualdad, la solidaridad y la fraternidad de la humanidad. El verdadero papel y función del experto. ¿Se deduce de ello que rechazo toda autoridad? No, lejos de mi intención mantener tal idea. En asunto de botas, delego en la autoridad del zapatero. Cuando se trata de casas, canales o carreteras, consulto a la autoridad del arquitecto o ingeniero. Para cada tipo específico de conocimiento recurro al científico de esa rama. La escucho libremente y con todo el respeto que me merece su inteligencia, su carácter y sus conocimientos, aunque siempre me reserve el derecho indiscutible a la crítica y el control. Y no quedo satisfecho consultando a un solo especialista que sea una autoridad en cierto campo. Consulto a varios, comparo sus opiniones y elijo la que me parece más sensata. Pero no reconozco autoridad infalible, ni siquiera en cuestiones de carácter completamente específico. En consecuencia, sea cual fuere el respeto que pueda sentir hacia la honestidad y sinceridad de tales y cuales individuos, y no tengo fe absoluta en persona alguna. Tal fe sería funesta para mi razón, para mi libertad y para el éxito de mis empresas. Me transformaría inmediatamente en un esclavo estúpido, en un instrumento de la voluntad y los intereses de otros. Si me inclino ante la autoridad de los especialistas y me declaro dispuesto a seguir en cierta medida y mientras me parezca necesario sus indicaciones generales e incluso sus directrices, no es porque su autoridad me la imponga ni los hombres ni Dios.
En otro caso la rechazaría con horror y enviaría al diablo sus consejos, sus direcciones y su conocimiento, cierto de que me harían pagar con la pérdida de mi libertad y mi propia estima, una cifra desmesurada en comparación con jirones de verdad envueltos en una multitud de mentiras, pues eso es todo cuanto podrían darme. Si me inclino ante la autoridad de los especialistas porque me lo impone mi propia razón, soy consciente de que solo puedo abarcar en todos sus detalles y desarrollos positivos una parte muy pequeña del conocimiento humano. Ni siquiera la mayor de las inteligencias sería capaz de abarcar la totalidad. De ello resulta, para la ciencia tanto como para la industria, la necesidad de la división y asociación del trabajo. Tomo y doy, tal es la vida humana. Cada uno es un dirigente competente y a su vez está dirigido por otros. En consecuencia, no hay autoridad fija y constante, sino un intercambio continuo de autoridad y subordinación mutuas, temporales y sobre todo voluntarias. El gobierno de superhombres. Esta misma razón me impide reconocer una autoridad fija, constante y universal, porque no hay hombre universal capaz de abarcar todas las ciencias, todas las ramas de la vida social en su riqueza de detalles, y solo esto hace posible la aplicación de la ciencia a la vida. Si alguna vez pudiera cumplirse tal universalidad en un hombre singular, y si quisiera hacer uso de ella para imponernos su autoridad, sería necesario expulsarlo de la sociedad, porque el ejercicio de esa autoridad por su parte reduciría a todos los demás a la esclavitud y a la idiosía. No creo que la sociedad deba maltratar a los hombres de genio como ha hecho hasta el presente, pero tampoco creo que deba mimarlos y mucho menos concederles cualesquiera privilegios o derechos exclusivos. Y esto por 3 razones. Primero, porque ha sucedido frecuentemente que la sociedad tomó por hombre de genio a un charlatán. Segundo, porque a través de un sistema de privilegios semejante, hasta un verdadero hombre de genio puede transformarse en un charlatán, desmoralizado y degradado. Y por último, porque así podría la sociedad erigir a un déspota sobre ella. Resumo. Reconocemos, pues, la autoridad absoluta de la ciencia, porque la ciencia tiene por objeto solo la reproducción mentalmente elaborada y tan sistemática como resulta posible de las leyes naturales inmanentes a la vida material, intelectual y moral del mundo físico y moral, que constituyen de hecho un solo e idéntico mundo natural, fuera de esta única autoridad legítima. Legítima porque es racional y está en armonía con la libertad humana. Declaramos falsas, arbitrarias y funestas a todas las demás autoridades. La autoridad de la ciencia no es idéntica a la autoridad de los sabios. Admitimos la autoridad absoluta de la ciencia, pero rechazamos la infalibilidad y universalidad de los representantes de la ciencia. En nuestra Iglesia, si se nos permite utilizar por un momento una expresión que por lo demás detesto, pues la Iglesia y el Estado son mis 2 espantajos. En nuestra Iglesia, como en la Iglesia protestante, tenemos un jefe, un Cristo invisible, la ciencia y, al igual que los protestantes, pero siendo todavía más coherentes que ellos, no toleraremos ningún papa, ningún concilio, ni cónclave de cardenales infalibles, ni a los obispos, ni siquiera a los sacerdotes. Nuestro Cristo difiere del Cristo protestante y cristiano en no ser un ente personal, sino impersonal. El Cristo de la cristiandad, ya completado en un pasado eterno, aparece como un eterno perfecto, mientras la realización y perfección de nuestro Cristo, la ciencia, está por completo en el futuro, lo que equivale a decir que esos fines jamás serán realizados. Por ello, al reconocer a la ciencia absoluta como la única autoridad absoluta, no comprometemos en modo alguno nuestra libertad. La ciencia absoluta es un concepto dinámico de un infinito proceso de devenir. Con las palabras ciencia absoluta, quiero indicar la ciencia verdaderamente universal que reproduce idealmente en toda su amplitud y en sus infinitos detalles el universo, el sistema o la coordinación de todas las leyes naturales manifestadas por el incesante desarrollo de los mundos. Es evidente que dicha ciencia, sublime objeto de todos los esfuerzos de la mente humana, jamás será realizada plena y absolutamente. Así pues, nuestro Cristo quedará eternamente incompleto.
circunstancia que debe bajar los humos de sus representantes diplomados entre nosotros, frente a Dios Hijo, en cuyo nombre quiere imponernos su autoridad insolente y pedante. Apelamos a Dios Padre, que es el mundo real, la vida real, de la que el Hijo es solo una expresión demasiado imperfecta, mientras nosotros, seres reales, que vivimos, trabajamos, luchamos, amamos, aspiramos, disfrutamos y sufrimos, somos sus representantes directos. Pero si bien rechazamos la autoridad absoluta, universal e infalible de los hombres de ciencia, nos inclinamos con gusto ante la autoridad respetable, aunque relativa, temporal y muy restringida de los representantes de ciencias especializadas. Nos satisface enteramente consultarles en las ocasiones oportunas y agradecemos mucho valiosa información que puedan transmitirnos, a condición de que estén deseosos de recibir consejos semejantes por nuestra parte cuando se trata de asuntos en los cuales tengamos una instrucción superior a la suya. En general, no deseamos nada mejor que ver a los hombres dotados de gran conocimiento, gran experiencia, grandes mentes y sobre todo grandes corazones ejercer sobre nosotros una influencia natural y legítima siempre que esa influencia sea libremente aceptada y nunca impuesta en nombre de la autoridad oficial alguna, celeste o terrestre. Aceptamos todas las autoridades naturales y todas las influencias de hecho, pero ninguna de derecho, porque toda autoridad e influencia de derecho, impuesta oficialmente como tal, pondría inevitablemente la esclavitud y el absurdo. La autoridad que emana de la experiencia colectiva de individuos libres e iguales. La autoridad grande y omnipotente, a un tiempo natural y racional, la única que podemos respetar, será la del espíritu colectivo y público de una sociedad fundada sobre la igualdad y la solidaridad, y sobre el respeto humano mutuo de todos sus miembros. Sí, esta es una autoridad en modo alguno divina, enteramente humana, pero ante la cual nos inclinaremos con gusto, seguros de que emancipará a los hombres en vez de esclavizarlos. Será 1000 veces más poderosa que todas vuestras autoridades divinas, teológicas, metafísicas y judiciales establecidas por la Iglesia y el Estado, más poderosa que vuestros códigos penales, vuestros carceleros y vuestros verdugos. El ideal del anarquismo. En una palabra, rechazamos toda legislación y autoridad privilegiada, diplomada, oficial y legal, aunque provengan del sufragio universal, convencidos de que solo pueden desembocar en beneficio de una minoría dominante y explotadora frente a los intereses de la gran mayoría esclavizada. En este sentido es en el que somos realmente anarquistas.